La defensa francesa empieza después de las jugadas E4, E6 y ahora normalmente las blancas continúan D4 y las negras contraatacan en el centro con la jugada D5. La defensa francesa suele ser una apertura bastante molesta para las blancas y muchas veces no saben cómo reaccionar ante este contraataque. Una opción muy versátil para las blancas es hacer la jugada de Tarrás caballo D2, que evita la clavada con el alfil en B4 y luego quiere desarrollar sus piezas mediante el siguiente esquema. El caballo de rey lo desarrollarán a la casilla C3, reforzarán el centro con la jugada C3 y el alfil de rey se desarrollará a la casilla D3. Normalmente las blancas enrocarán en corto, pero en algunas situaciones podrán hasta incluso enrocar largo y lanzar un ataque en el flanco de rey. Después de la jugada caballo D2, las negras tienen tres opciones: o cambiar peones, o hacer la jugada C5 o la jugada caballo F6. En caso de que cambien peones, entraríamos en la variante Rubinstein, que es una variante bastante sólida, pero un poco pasiva. Las blancas contestarían caballo por E4, y ahora las negras tienen tres opciones: desarrollar el caballo directamente a F6, o bien apoyarlo primero con el otro caballo a D7 para luego desarrollar a F6, o bien otra opción es hacer alfil D7 para luego alfil C6. Si las negras hacen caballo F6, entonces seguiría caballo por F6, dama por F6, y ahora las blancas desarrollarían su caballo a caballo F3, están amenazando molestar a la dama con alfil G5, por eso las negras hacen H6 y las blancas siguen con su desarrollo, alfil D3, las negras podrían continuar alfil D6, enroque corto, caballo C6, C3, vemos como las blancas hacen este desarrollo que hemos comentado antes, enroque corto, y podría seguir dama E2, y las blancas tienen un juego más libre. Si las negras intentasen liberarse con la jugada de 5, entonces seguiría dama E4 amenazando mate en H7, la única defensa sería G6, pero después de D por E5, caballo por E5, caballo por E5, alfil por E5 y alfil por H6, las blancas habrían ganado un peón. Otra opción que tienen las negras es hacer la jugada alfil D7, cuya idea es colocar el alfil en C6 y ocupar la gran diagonal, pero tiene la desventaja de que el alfil en esta casilla va a estar algo expuesto y las blancas podrían atacarlo, además de que bloquean al peón de C. Podría seguir caballo F3, alfil C6, alfil D3, caballo D7, enroque corto, caballo G-F6 y ahora las blancas hacen caballo E-G5. Como las negras tienen poco espacio, a las blancas no les interesa cambiar piezas y por eso quieren mantener el máximo número de piezas en el tablero. Ahora sería mala H6 porque las blancas podrían sacrificar una pieza, caballo por E6 y después de F por E6 seguiría alfil G6 jaque, rey E7 que sería jugada única y las blancas tienen un ataque muy fuerte. Van a poder continuar con torre E1 colocando la torre en la columna central, con la jugada C4 amenazarán avanzar D5, el caballo podría venir por H4 a F5 y el peón no podría capturar porque estaría clavado, o también podría saltar en algunas circunstancias a E5, las blancas tendrían un ataque muy fuerte. Por eso después de caballo G5, las negras se desarrollan con alfil D6, a lo que seguiría torre E1, ahora las negras sí que pueden expulsar al caballo con H6, el caballo se retira, caballo H3, y ahora las blancas están amenazando saltar a la casilla E5. Por tanto, las negras cambian el caballo, alfil por F3, dama por F3, atacando el punto B7, las negras lo defenderían con C6 y podría continuar caballo F4, enroque corto, caballo H5 y después de torre E8 podría seguir caballo por F6 jaque, caballo por F6, alfil D2 y las blancas están muy bien. Por ejemplo, si ahora las negras hiciesen E5, seguiría D por E5, alfil por E5, G3, ahora las negras no pueden capturar en B2 porque la torre vendría a B1 y luego capturaría en B7, así que las negras podrían hacer dama D5, a lo que podría seguir dama por D5, caballo por D5, torre a B1 defendiendo el peón de B2 y después de alfil D4, C3 atacando el alfil se retiraría, alfil B6 y después de torre B D1 las blancas tienen muy buen final debido a la ventaja de la pareja de alfiles. Y la última opción que tienen las negras es hacer la jugada caballo D7. Las blancas continuarían caballo F3, caballo G-F6, alfil D3. Ahora no sería buena caballo por E4 porque las blancas contestarían alfil por E4 y después de caballo F6 las blancas harían alfil G5 clavando el caballo, las negras se desclavarían con alfil E7 pero entonces seguiría alfil por F6, alfil por F6 y dama D3, las blancas se van a enrocar largo y van a atacar en el flanco de rey. Las blancas estarían mejor.
Por eso, después de la jugada alfil d3, la mejor jugada que tienen las negras es atacar el centro con c5, a lo que podría seguir enroque corto, y después de caballo por e4, alfil por e4, las negras harían caballo f6, las blancas continuarían alfil g5 clavando el caballo. Ahora alfil e7 no sería buena, porque después de alfil por f6, alfil por f6, las blancas podrían capturar el peón, d por c5, y tendrían muy buena partida. Por ejemplo, ahora dama c7 no sería buena por dama d6, y las blancas tienen ventaja. Por eso, después de la jugada alfil g5, las negras tienen que capturar primero en d4, c por d4, a lo que seguiría caballo por d4, y ahora ya sí hacer alfil e7. Sería un error h6, porque continuaría alfil por f6, dama por f6, y la dama va a estar aquí muy mal situada. Por ejemplo, después de dama d3, las blancas amenazan ya llevar su caballo a b5, por tanto las negras tendrían que hacer a6, y después de torre a d1, las blancas tendrían mucha ventaja. Si ahora las negras hiciesen alfil e7, las blancas contestarían caballo c6, ahora las negras no podrían capturar porque alfil por c6 sería jaque y capturarían la torre, y si el negro se enroca van a capturar el alfil de e7 y las blancas van a tener ventaja. Así que después de la jugada caballo por d4, las negras hacen alfil e7 para desclavarse y las blancas continúan alfil f3, manteniendo el alfil en la gran diagonal de casillas blancas, con lo cual impiden que el alfil de c8 se pueda desarrollar. Enroque corto, dama d3, dama c7, las blancas harían torre f1, torre d8, torre a d1, ahora no valdría e5 contando con la clavada, porque las blancas harían dama c3 atacando a la dama, y si dama por c3 seguiría b por c3, el peón está clavado porque el alfil de 7 está indefenso y el caballo va a saltar luego a la casilla b5, las blancas tendrían ventaja. Por eso después de la jugada torre a d1, las negras harían a6, a lo que podría continuar dama d3, las blancas están amenazando venir con alfil a f4 atacando a la dama y luego volver con la dama a b3 para presionar sobre el punto b7. Podría continuar h6 y después de alfil f4, alfil d6, las blancas harían caballo b3 y después de alfil por f4 seguiría torre por d8 jaque, dama por d8, dama por f4 y las negras todavía tienen que solucionar el problema de desarrollo de su alfil. Ahora las negras podrían hacer dama b6 para defender el punto b7 y poder mover su alfil, a lo que podría seguir dama e3 atacando a la dama y después de dama c7 continuarían dama c5 atacando nuevamente la dama y después de dama por c5, caballo por c5, las blancas están mejor. Ahora no valdría torre b8 porque entonces seguiría torre d1 y la torre invade en campo enemigo y si después de caballo c5 las negras hacen rey f8, las blancas seguirían caballo por b7, ahora no valdría torre b8 por caballo d6, así que después de caballo por b7 las negras harían alfil por b7 y después de alfil por b7 las negras continuarían torre b8, alfil por a6, torre por b2, torre a1, torre por c2 y después de a4 las blancas tienen mejor final debido a su peón pasado. Y la otra posibilidad que tienen las negras después de la jugada caballo d2 es atacar el centro directamente con la jugada c5 o con la jugada caballo f6. En cualquier caso las dos jugadas pueden transponer. Por ejemplo, ahora las blancas reforzarían su centro con c3 y ahora en caso de que las negras hicieran c por d4 continuarían c por d4, podría seguir alfil b4 clavando el caballo, a lo que las blancas responderían e5, las negras podrían hacer caballo c6 atacando el centro, las blancas lo defenderían con caballo f3, las negras insisten en el ataque con la jugada dama b6 atacando el punto d4, a lo que las blancas contestarían a3 atacando el alfil y cuando el alfil se retire, alfil e7, las blancas podrían hacer alfil d3, una buena jugada que sacrifica un peón, pero a cambio de tener una muy buena posición. Por ejemplo, después de caballo por d4, las blancas seguirían caballo por d4, dama por d4, seguiría caballo f3 atacando a la dama y después de dama b6, enroque corto, alfil d7, b4 y las blancas, a pesar del peón de menos, tienen muy buena posición. El alfil lo van a desarrollar por la casilla de 3 que atacaría a la dama, la torre va a poder venir a la columna abierta, el caballo va a poder instalarse en la casilla de 4 para permitir luego el avance f4 y atacar en el flanco de rey. Las blancas estarían muy bien. Y si después de la jugada caballo de 2 las negras hacen caballo f6, entonces las blancas defenderían con alfil de 3 y podría continuar c5, la típica reacción en la defensa francesa, a lo que las blancas harían c3 para reforzar el centro, podría seguir caballo c6,
caballo G, F3, este es el esquema de desarrollo que hemos visto, C por D4, C por D4, en caso de que ahora las negras hicieran dama B6 para aumentar la presión sobre el punto D4, podría seguir enroque corto. Ahora capturar el peón no sería bueno, porque después de caballo por D4 seguiría caballo por D4 y tras dama por D4 las blancas harían caballo F3 atacando a la dama y después de dama B6 las blancas podrían hacer alfil E3 atacando a la dama y desarrollando nuevas piezas. Ahora sería muy arriesgado dama por B2 porque después de alfil D4 la única casilla para la dama sería dama A3 y las piezas blancas se desarrollarían muy rápidamente. Van a venir jugadas como alfil B5 jaque, luego cambiar peones para abrir la columna central, la otra torre puede también venir a las columnas abiertas y el rey negro está todavía en el centro. Así que después de la jugada alfil E3, lo mejor para las negras es alfil C5, a lo que podría seguir alfil por C5, dama por C5, torre C1 atacando a la dama se retira, dama B6 y ahora las blancas harían E5, atacando el caballo. Si el caballo viene a D7, las blancas podrían hacer dama C2, amenazando entrar en C8 y el rey negro no se puede enrocar porque entonces entrarían en H7 y si después de la jugada E5 las negras hicieran caballo E4, entonces seguiría alfil por E4, D por E4, caballo G5 y después del enroque corto las blancas harían dama H5 amenazando mate en H7 a lo que las negras responderían H6 pero después de caballo por E4 las blancas ya han recuperado el peón de menos y tienen ventaja. Por ejemplo, ahora no valdría alfil D7 porque seguiría caballo F6 jaque y están amenazando capturar en D7. Por tanto, obligada sería G por F6, pero después de dama por H6 las blancas están amenazando capturar en F6 para luego dar mate en G7. Por tanto, F por E5 sería única y después de torre C3 el mate es inevitable. Así que después del enroque corto, las negras no capturan el peón porque es muy peligroso, sino que se desarrollan con la jugada alfil E7. A lo que seguiría E5, caballo D7 y ahora las blancas hacen caballo B3 defendiendo su peón de D4. Las negras podrían continuar a 5 amenazando avanzar y atacar el caballo, así que las blancas están obligadas a hacer la jugada A4, que debilita algo la casilla B4, pero va a permitir un buen juego a las blancas. Podría seguir caballo B4 atacando el alfil, las blancas lo retiran, alfil B1 y ahora las blancas están amenazando la jugada alfil G5 para cambiar los alfiles de casillas negras, que sería beneficioso para las blancas. Por tanto, las negras hacen dama D8 para impedir dicha jugada, a lo que podría seguir alfil D2, B6 para desarrollar su alfil por la casilla A6, las blancas harían torre E1, las negras harían alfil A6, que están amenazando entrar en la casilla D3, las blancas se defenderían con la jugada caballo D1, las negras podrían continuar con torre C8, pero después de torre A3, reforzando nuevamente la casilla D3, las blancas están muy bien. Tienen preparada la torre para pasarla al flanco de rey y luego atacar cuando el rey se enroque. El caballo de C1 va a poder reciclarse por la casilla E2 y luego F4 para atacar en este flanco. Por ejemplo, después de enroque corto, podría seguir caballo E2, las negras podrían intentar reagrupar el caballo en D7, que está inactivo, con caballo B8, a lo que podría seguir caballo F4, caballo C6, H4, amenazando ya con llevar el caballo a G5 y empezar a atacar en el flanco de rey. Las negras podrían impedirlo con H6, pero después de caballo H5, el ataque de las blancas es muy fuerte. El caballo de C3 va a venir por H2 a G4 para luego poder saltar a F6, la torre se va a incorporar al flanco de rey y la dama también podrá llegar a la casilla G4 con un ataque muy fuerte. Y si después de la jugada C por D4 las negras hicieran caballo B4 atacando el alfil, pues podría seguir alfil B1. Lógicamente hay que reservar el alfil y después de D por E4 las blancas harían caballo por E4, las negras continuarían su desarrollo con alfil E7 y después de enroque corto se llegaría a una posición típica con el peón de dama aislado en el cual las blancas tienen un juego muy bueno. Con la jugada A3 van a expulsar al caballo, el caballo de E4 se va a retirar a C3 para evitar cambiar muchas piezas y así poder amenazar D5, el alfil podrá venir por C2 y con dama D3 podrán montar una máquina que atacará el punto H7, la torre vendrá a la columna E, la otra torre vendrá a la columna D para apoyar un futuro avance con D5 y el alfil de dama podrá desarrollarse por la casilla E3 o por la casilla G5. El caballo también podrá saltar a la casilla D5 y las blancas tienen un juego muy bueno. Otra posibilidad después de C por D4 es que las negras cambien directamente D por E4.
a lo que seguiría caballo por E4. Si ahora las negras hacen alfil B4 jaque, entonces continuaría caballo C3, enroque corto, B6, las negras van a desarrollar su alfil por fianchetto para controlar la casilla D5, que es la casilla importante, la que está delante del peón aislado. Las blancas podrían continuar A3, atacando el alfil se retiraría, alfil E7, y ahora las blancas harían el plan típico con el peón de dama aislado. Torre E1, alfil B7, alfil C2, las blancas se preparan para avanzar D5 y también para colocar su dama en D3 y montar la máquina contra el punto H7. Podría seguir, por ejemplo, caballo A5 para tratar de controlar la casilla D5, a lo que podría seguir alfil G5. Ahora no sería bueno caballo D5 porque las blancas harían dama D3 atacando ya en H7 y después de G6 seguiría alfil H6 atacando la torre E8 y después de caballo E5 las blancas tienen ventaja y van a empezar a atacar en el flanco de rey. Y si después de alfil G5 las negras hicieran alfil por F3, entonces las blancas continuarían dama por F3 sacrificando el peón de D4, pero que le daría un juego muy bueno. Por ejemplo, después de dama por D4 las blancas harían torre a D1 atacando la dama se tendría que retirar, dama C5 que intenta ganar un tiempo al atacar al alfil, a lo que podría seguir dama G3 defendiendo el alfil, amenazando llevar el alfil a H7 y también las blancas están amenazando B4 que daría un ataque doble a la dama y al caballo. Ahora las negras no podrían hacer caballo H5 porque seguiría dama D3 amenazando mate en H7 y después de G6 seguiría alfil H6 atacando la torre y después de torre F D8 las blancas harían dama F3 y tienen muy buena posición. Las piezas de las negras están algo descoordinadas. Están amenazando B4, están amenazando también saltar con el caballo a E4, incluso jugadas como G4. Y si después de la jugada dama G3 las negras hicieran torre FC8, podría seguir alfil E4 atacando la torre y ahora mala sería caballo por E4 porque las blancas harían caballo por E4 atacando la torre y atacando el alfil de E7. Única sería dama C7 para defender el alfil, pero después de alfil por E7, dama por E7, las blancas harían torre D7 y ganan. Las negras no pueden capturar la torre porque seguiría caballo F6 jaque, el peón estaría clavado y luego capturarían la dama. Y si después de alfil G5 las negras hacen H6, entonces seguiría alfil F4, las negras podrían continuar caballo C4, a lo que podría seguir caballo E5, ahora no sería bueno caballo por B2, porque después de dama D2 el caballo está encerrado y las blancas están amenazando también sacrificar en H6. Así que después de caballo E5 las negras hacen caballo D6, a lo que podría seguir dama D3, preparando ya la máquina. La partida podría continuar caballo F5, torre a D1. Las blancas tienen un juego muy bueno. Por ejemplo, ahora podría continuar caballo D5, pero después de caballo por D5, dama por D5, dama H3, las blancas están amenazando tanto alfil B3 como alfil E4 y tienen ventaja. Ahora sería un error caballo por D4 porque después de alfil por H6 el ataque de las blancas es ganador. Por eso después de la jugada caballo por E4 lo mejor para las negras es alfil E7, a lo que seguiría enroque corto y ahora las blancas hacen la jugada caballo C3 para evitar cambios y además colocan el caballo de manera que apoye el futuro avance de D5. La partida podría continuar B6, A3, alfil B7 y el plan de las blancas es el típico con el peón de dama aislado. El alfil se va a retirar a C2 para luego venir dama D3 y montar la máquina contra el punto H7. La torre va a venir a la casilla E1 para ocupar la columna E. El alfil se desarrollará seguramente a la casilla G5. La otra torre vendrá a la columna D y el caballo eventualmente podrá soltar la casilla E5. Las blancas siempre estarán pensando en hacer la ruptura D5 y montar un fuerte ataque en el flanco de rey. Por su parte, las negras querrán controlar la casilla D5 e intentar establecer un bloqueo en dicha casilla. Podrán hacer jugadas como dama D6 para torre D8, la otra torre podría venir a la columna abierta con torre C8, el caballo podría soltar a D5 para bloquear el peón y también podrían hacer la maniobra caballo A5, caballo C4 para ocupar una buena casilla con el caballo. Espero que hayas aprendido las ideas fundamentales de este sistema contra la defensa francesa y puedas aplicarlo en tus propias partidas. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.